Bienvenidos al CPD, el podcast de los chicos de IT. Hola, muy buenas, soy Fabio, estoy aquí con Miguel. Hola, Miguel. Buenas. ¿Qué tal? Hoy os vamos a traer una serie de noticias de un tema de actualidad que está bastante presente yo creo que en el día a día de todos los oyentes y en general de toda la sociedad. Y a continuación vamos a ir con una sección un poco más técnica que la va a hacer nuestro invitado especial, como os habíamos prometido en el anterior podcast. Y por último vamos a proceder con unas recomendaciones de un par de aplicaciones que creemos que os van a resultar muy útiles en vuestro día a día. Dicho esto, os vamos a dejar con la primera noticia, a ver qué nos trae Miguel. Adelante, Miguel. Vamos allá con la noticia entonces. Estos últimos días he visto una noticia bastante interesante que hablaba sobre los virus vintage. Nos comentaban un poquito que los antiguamente... Bueno, iba un poquito como contándonos desde cómo los virus antiguamente funcionaban y cómo los hackers o los malhechores creaban estos virus para... Criminales, ¿no? Efectivamente, eso es. Creaban estos virus para intentar fastidiarnos o lo que sea. Y cómo un poquito ha avanzado esto hacia dónde estamos ahora, cómo funcionan los virus ahora y qué es lo que quieren pues estos cibercriminales, que ahora creo que sí que se pueden llamar más de esta forma, ¿no? Uh-huh. Nos comentaba la noticia un poco que era que antiguamente los virus eran una especie de como demostración de poder o demostración de un poquito una chulería, ¿no? De decir, pues te he podido hackear, te salían muchos colores en la pantalla, las ventanas se te multiplicaban por 20.000, te salía una hoja de marihuana o lo típico. El ratón se te movía solo, no podías cerrar todas las ventanas y te volvías loco. Sí, todas esas cosas, exactamente, no podías cerrar, se te abrían 20.000 ventanas. Lo que todos conocemos, se te caían las letras a lo Matrix, todo este tipo de virus que al final lo único que hacían era, pues bueno, por una parte te demostraban, ¿no? O te hacían ver que te habían fastidiado y que te habían destruido el equipo. Y por otra parte, bueno, podías o bien perder los datos, que era lo que más... el mayor problema que podías tener con esto era que te quedases sin datos, tuvieses que formatear e instalar de nuevo el sistema operativo. Pero bueno, no perdías dinero, no perdías nada. Lo que te pudiese costar la clave de Windows o el CD si lo tenías pirata, ¿no? Que era algo bastante habitual. O llevarlo al informático, que también era algo muy típico de la época, ¿no? De los 90 y por ahí. Después, ¿cómo ha evolucionado esto hasta el punto en el que estamos ahora? Pues bueno, sobre todo se ha visto mucho con el tema del coronavirus y todo esto que nos ha afectado este último año, pues el tema de ya lleva unos cuantos años, no es específico de este último año, pero se ha notado mucho más, creo yo, el tema de los ransomware, que también hablábamos un poco, lo comentábamos en el podcast anterior. Hablábamos un poquito de esto, pero nada, quería entrar un poquito más. No va tanto enfocado hacia qué es un ransomware, sino cómo hemos llegado de estos virus antiguos donde lo único que querían era demostrarnos que eran mejores que nosotros o que te fastidiado, a ahora que lo que buscan realmente es quiero tu dinero y ya está, te vacían la cartera. Uh-huh. Entonces, pues hemos visto también un par de casos interesantes últimamente, que ha sido, pues mira, en noviembre, esto lo voy a decir un poquito de memoria, ¿vale? Pero en noviembre del año pasado, aproximadamente noviembre y diciembre, a una empresa de videojuegos súper conocida que es Capcom, hackearon sus servidores y consiguieron su información. Esto no va tanto hacia el estilo de ransomware que estábamos hablando ahora, sino que va un poquito más hacia el tema de hackeo en sí. Uh-huh. Entonces, tenemos este ejemplo, ¿no? Que atacaron a Capcom y les hackearon los servidores, consiguieron sus datos y filtraron los planes que tenían para 2021. Y tenemos el otro ejemplo, a lo mejor incluso un poco peor, ¿no? Que sería el de CD Projekt Red,
que es, bueno, muchos lo conoceréis por los juegos estos de Witcher, que ahora se pusieron como muy de moda con el tema de la serie de Netflix. Nada, que los hackearon, entraron a sus servidores, robaron datos, que esto es muy, muy grave, robaron datos de sus personales, de sus empleados. O bueno, eso es lo que decían los hackers. No sé si al final se confirmó este tema, pero bueno. Sí, pero fueron dos casos bastante sonados, ¿no? Para la gente que sigue un poco el mundo de los videojuegos, seguro que sí. nos enteramos todos de estos ataques. Exactamente. Por ejemplo, en el caso este de CD Projekt Red, pues bueno, hablábamos eso de que la empresa, bueno, por una parte dijeron que no le habían afectado los datos de los usuarios, por otra que sí, y podemos ver un poquito hacia dónde van los tiros con este nuevo estilo de virus o de hackeos, que en este caso pues a CD Projekt le quitaron sus datos, tomaron sus proyectos antiguos, motores de juegos, etcétera, código fuente de algunos juegos, y los vendieron hace, bueno, a los 15 días o a la semana siguiente por 7 millones de euros, creo que era, o de dólares, no recuerdo. Esto no va tanto, esto que he comentado ahora de CD Projekt Red y de Capcom no va tanto hacia lo que comentábamos de los virus, pero sí tiene que ver con lo de que ahora se busca dinero, no se busca tanto el he fastidiado a esta persona o he fastidiado a esta empresa o he conseguido entrarle y mira lo que te he conseguido hacer, sino que va un poquito más hacia esto que comento del dinero, básicamente. Es un salto de calidad, ¿eh? O sea, de dar un golpe de poder y decir aquí estoy, sé entrar a tu ordenador, espérate que a lo mejor me hago rico, por lo menos parece que han empezado a pensar. Sí, pues para mal para nosotros, pero sí. También se comentaba en la noticia esta que vi que había bueno, quiero aclarar que era una noticia del País, para decir un poco la referencia, ¿no? De donde la he leído, que había incluso como así como curiosidad, había un youtuber, bueno, sigue habiendo, es un youtuber que se llama Daniel White, que es un tejano, ¿vale? Su canal es DanoCTL, sí, no sé si es un 1 o es una L, creo que es un 1, pero bueno, entiendo que será CTL lo que quiere poner. Que bueno, tiene una cuenta con alrededor de 300.000 suscriptores en su canal, y lo que hace es probar virus en sus equipos, en sus máquinas virtuales, y es un poco didáctico, nos enseña cómo afectan los virus a los equipos, y ha probado pues virus de todo tipo, de troyanos antiguos hasta los más recientes WannaCry, por ejemplo, del 2018-2019. Tenemos esta opción de poder ver ahí, pues esto, echar un ojo al pasado para ver estos virus antiguos. Por otra parte, tenemos también una página, que ahora te voy a decir cómo se llama porque la tengo aquí, que era The Malware Museum, que es el museo del malware. Aquí en esta página, pues bueno, tenemos un montón de virus para descargar y para poder, bueno, pues no sé, fastidiar nuestro propio equipo o lo que sea, pero para echar un ojo a cómo eran los virus y cómo afectaban, vamos. No sé si exactamente nos va a dejar, la propia página actualmente nos deja descargar el virus, pero lo que sí que nos deja es ver un poco cómo podía afectar a los... nos hace como si fuera un videojuego y cómo podría afectar a nuestros equipos. Nos enseña un poco las consecuencias del virus. Es muy interesante. No os recomiendo que si os lo deja descargar lo ejecutéis en vuestro equipo si no sois personal técnico, pero oye, yo creo que es pues algo muy curioso e interesante de ver. Sí, lo que yo he indagado, sí que he visto que puedes entrar y te hace una simulación de cómo afectaba ese virus, cómo se te quedaba la pantalla, etcétera, etcétera. No sé exactamente si buscando un poquito más a lo mejor nos deja descargar el virus, no lo recomiendo. Así un poquito para cerrar este tema o esta noticia, quería comentar, bueno, pues que también los virus antiguos, muchos de los antivirus modernos se basan en el funcionamiento de estos virus antiguos para reconocer los virus actuales. Y bueno, que también es eso, muy interesante siempre conocer el pasado para ver dónde estamos ahora y cómo hemos avanzado, ¿no? Esto es, pues siempre es interesante, creo que en todos los aspectos ya de la vida, no solo en los virus. Bonita reflexión, Miguel.
Muchas gracias, Miguel, por la noticia. Y hilando un poco con esta noticia de los virus modernos, yo me he encontrado con una noticia en Sataka que el titular dice lo siguiente. Parecen correos de Google o Amazon, pero son estafas. Las empresas más suplantadas por los ciberdelincuentes son tecnológicas. Esta noticia nos viene a describir un poco pues, todos esos correos que yo creo que hemos recibido el 100% de las personas durante esta cuarentena, sobre todo, que vienen a imitar una factura, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Para que te la descargues, o una oferta de Facebook, una notificación de que has sido seleccionado para un programa de Google. Incluso, por ejemplo, un correo de Netflix en el que te piden que recuerdes que cambies tu contraseña o que la restaures porque ha habido un inicio de sesión falso y te piden que la restaures. Este tipo de notificaciones siempre llegan por correo, ¿vale? Y llegan siempre con el diseño corporativo de las empresas. Es decir, tú recibes este correo y si no te fijas en detalles claves, lo más seguro es que piques y creas que realmente son estas empresas las que te están mandando el correo. Obviamente, si nos fijamos un poquito, podemos ver que a lo mejor el correo del cual recibimos esa notificación, pues no es un correo oficial de Amazon, ¿no? Por ejemplo, no va a ser un info@amazon.es, no sé cuál es el correo, ¿no? Por el que suelen enviar Sí. Amazon los correos, pero te vas a encontrar con una cadena de caracteres que nada tienen que ver con Amazon. O, por ejemplo, si te pones encima del botón por el cual te intentan hacer ese intento de ataque, vas a ver que el enlace no te está llevando a Amazon.es o a Netflix, sino que te está llevando a una URL que desconoces por completo. El informe señala que las estafas de este tipo, usando como cebo a grandes empresas tecnológicas, han aumentado considerablemente durante el 2020 debido al confinamiento y al teletrabajo. Es normal, ¿no? Porque al final es muchísimo más fácil llegar a la gente cuando está trabajando en sus casas que a lo mejor a un correo empresarial cuando estás en la oficina. Pero al final, cuando estás en la oficina, yo creo que siempre tienes al informático circulando por allí y ¿no? ¿A quién no le han preguntado de, oye, mira, he recibido este correo, ¿qué hago? ¿Lo borro? Y nosotros con cara de susto le decíamos, elimínalo, o sea, elimínalo No lo ya, toques, no lo no lo toques. toques. Entonces ahora yo creo que la gente en sus casas como que no tiene esa protección y es mucho más fácil, aparte que, bueno, los típicos emails de correos o de empresas de transporte son más fáciles de picar durante este 2020 porque yo creo que la compra de productos de forma online es que se ha multiplicado en una cantidad desorbitada. Entonces, al final, es mucho más fácil llegar a la gente. Bueno, esta noticia nos indica que Google es la más suplantada. Nos hacen una división un poco por porcentajes que te voy a comentar así un poco porque me parece curioso, ¿no? Que veamos estas Sí. cifras. La más suplantada ha sido Google con un 35%. La siguiente ha sido YouTube con un 13%, Facebook con un 7%, Amazon con otro 7%, Apple con un 6%, Adidas con otro 6%, Microsoft con un 4%, PayPal con un 4% y WhatsApp con un 3%. Yo no he visto ni la mitad de estos correos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que la gran mayoría hemos recibido los de Google, Facebook e incluso Amazon. Yo tengo que decir por mi parte, el porcentaje están invertidos. Los porcentajes estarían invertidos porque me llegan un montón de correos siempre de PayPal y nunca de Amazon ni nada de esto. Bueno, de Amazon alguna vez sí que me llega alguno de phishing, pero sobre todo de PayPal. Siempre. Bueno, obviamente ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Eliminarlo. No, pero es verdad que muchas veces no te das cuenta. Por ejemplo, para explicar un poco cómo funcionaría esto, había un correo bastante famoso que era el que comentaba antes de Netflix, ¿no? Para que restauraras tu contraseña o para que iniciaras sesión en tu cuenta, alegando cualquier motivo, ¿no? Como que ha habido bueno, pues un acceso inesperado y que tienes que entrar para corroborarlo o lo que sea, y te ponían el enlace a Netflix. El correo parecía muy corporativo, tú pinchabas el enlace y tú entrabas a Netflix. Pero claro, realmente si te fijabas en la URL, no estabas accediendo a Netflix, estabas accediendo a una landing fake que se llaman, que realmente es una copia de la página principal de Netflix,
pero que el formulario está alojado en otro sitio. ¿Qué pasa? Que tú completabas el formulario con tu contraseña y este te devolvía error. ¿Vale? Te devolvía error, lo que hacía era almacenar en el servidor de la persona que ha configurado eso para lanzar el ataque, almacenaba tu usuario y contraseña y automáticamente te redirigía a la página de Netflix. Entonces tú cuando volvías a iniciar sesión ya entrabas. ¿Qué pasa? Que pues lo normal es que si no te fijas en esos pequeños detalles digas, bueno, me he confundido en una mayúscula o en tal. Entonces a lo mejor no te has dado cuenta, has intentado iniciar sesión en ese servidor falso y el ciberatacante se ha quedado con tu usuario y contraseña. Entonces, bueno, que muchas veces, aunque creamos que estamos protegidos y que lo hacemos todo bien, pues puede ser que hayamos metido la pata en alguno de esos temas y nuestra contraseña sea vulnerable. Sí, al final, un poquito, perdona Fabio, un poquito lo que sabemos es que por mucha eh, seguridad que tengas en tu red, en tu equipo, si al final vas tú como usuario, tanto sea un usuario menos técnico o sea alguien totalmente de un perfil muy técnico, si vas y por error o por despiste pinchas en el enlace, pones tu contraseña y la lías, pues bueno, ya sabemos qué es lo que pasa. Efectivamente. Y nada, por último, voy a comentar un último párrafo que me parecía interesante añadir, ¿no? Un poco para conocimiento de todos, bueno, nos comenta que los sectores que más han sido ciberatacados durante el 2020 han sido el financiero y el de seguros. Pero el sanitario, el energético y el manufacturero han sido los que han experimentado un mayor aumento de los ataques. Esto tiene que ver un poco porque han sido los sectores que no han cesado su actividad durante todo este confinamiento. Al final, Claro. lo que buscan los ciberatacantes es llegar a empresas que están activas o a sectores que están activos. Entonces, bueno, pues me parece interesante saber que precisamente en estos sectores que son tan importantes han sido donde más han experimentado este aumento de ataques. Pues muy bien, muy interesante la noticia. Al final todo esto, pues bueno, ya sabemos qué es lo que hay. Hay que tener mucho más cuidado, todos. Y bueno, al final me recuerda un poquito a un meme que vi el otro día, que de hecho te pasé, Fabio, que salía un tío con una armadura enorme donde solo tenía una rendija para los ojos. Entonces en la armadura le ponían como comentarios de seguridad, equipo de IT súper preparado, firewall, todo, bueno, una seguridad de la hostia. Al final le entraba una flecha por la rendija que tenía en el ojo y en la flecha ponía usuario haciendo clic en un email. Pues bueno, al final ya De sabemos qué es acuerdo. lo que pasa. Si la liamos en la tontería, pues bueno, son cositas que pasan, pero muy interesante la noticia, Fabio. Siguiendo un poco el cauce de esta última noticia sobre los virus modernos y los correos fake, también es interesante incluir los falsos SMS que se han estado recibiendo a través de compañías de transporte, simulando, ¿no?, estas compañías de transporte para tú poder hacer el seguimiento de tus pedidos. Esto se ha visto mucho en la aplicación en el servicio de mensajería de correos y en el servicio de mensajería de FedEx. Este último es el más peligroso de todos, porque lo que han hecho ha sido un software malicioso que lo que hace es infectar nuestro teléfono móvil, llegando a provocar unos daños bastante considerables. Se calcula que unos 60.000 dispositivos han sido infectados en todo el mundo y que la gran mayoría de ellos ha sido en España. Y bueno, pues, ¿qué hace esta aplicación? Este virus lo que hace es instalar una falsa aplicación de SMS en nuestro teléfono móvil que lo que va a hacer es copiar nuestra libreta de contactos y reenviar este mensaje a todos nuestros contactos. De ahí que si alguno lo habéis recibido, podéis haber notado que vuestro nombre llegaba un poco raro, ¿no? A lo mejor no era vuestro nombre y apellidos, sino de la forma que os podría guardar alguno de vuestros amigos. Esto es porque al apropiarse de la libreta de direcciones de la persona que ha sido infectada, utiliza el nombre de tus contactos para enviar ese SMS. ¿Qué hago, no? Si recibo este mensaje. Si recibes el mensaje simplemente significa que uno de tus contactos ha sido infectado. O sea,
no tienes que preocuparte más allá que preguntarte cuál ha sido el cazurro de tus amigos que ha pinchado en el enlace. Tú simplemente lo que tienes que hacer es eliminarlo y no pinchar. En el caso de que pinchemos, lo que hace esta aplicación es infectar nuestro teléfono móvil de tal forma que consigue acceso a todos los datos de nuestro teléfono. Entonces, bueno, pues lo que logra es, por ejemplo, el acceso a las cuentas bancarias, a las contraseñas que tengamos almacenadas para los correos electrónicos configurados, Facebook, Instagram, y además también lo que puede hacer es controlar nuestra pantalla y ver lo que estamos haciendo en tiempo real. Nos puede abrir un buen agujero, ¿no? Sí, no, desde luego. O sea, además es que es algo que es muy preocupante. Añadir que esto solamente, de momento, afecta a teléfonos Android. Así que, bueno, pues los de Apple podéis seguir diciendo que Apple no se les puede hackear y ya está. Pero bueno, seguramente tarde en nada y menos en llegar también a infectar este tipo de marcas. Y bueno, si lo habéis recibido, simplemente pues eliminarlo y no le hagáis caso. Y en el caso de que tengáis dudas de que lo hayáis podido abrir o interactuar con ese enlace, yo os recomendaría que restablecierais el móvil a fábrica para desinstalar cualquier aplicación que os hayan podido instalar de forma fraudulenta. Y cambiar las contraseñas, por favor. Claro, obviamente, si sabéis que han podido acceder a vuestro banco o a cualquiera de las redes sociales, cambiarlo inmediatamente. Bueno, creo que os voy a ir dejando en paz y vamos a dejar ya de hablar de virus modernos. Creo que ya he hablado bastante y voy a dar ahora paso a Miguel, que seguro que nos trae alguna noticia muy interesante. Muy bien, Fabio. Pues os traigo aquí una noticia bastante interesante, al menos para mí, que es un poquito sobre la nube, ¿vale? Porque quería introducir un poco este tema, ya que nuestro invitado va a hablar un poquito de esto también, o sea, de forma más extensa y más... Especializada. Quizá técnica, sí, o especializada, ¿no? Yo quiero hablarlo de una forma quizá para que se entienda, para que todo el mundo lo entienda. Y es un poco esto, como comentaba, de la nube, ¿vale? La nube. Durante este último año, como todos sabemos, pues la nube ha crecido muchísimo. Bueno, hemos estado todos en casa, hemos estado pues de teletrabajo, con videoconferencias, bueno, al final con todo esto que hemos vivido este último año, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la nube? Pues como el resto de servicios de Internet, pues ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Leí aquí unos datos que decían que ha habido un 40% de incremento del tráfico de Internet. Un 40%. Es una barbaridad. Bueno, esto era en España, quiero aclarar. En el mundo, pues supongo que será un dato similar, quizá un poco más pequeño, porque hay algunos países que no están tan informatizados, pero que es un dato brutal. Un 40% es un incremento enorme del uso de Internet y mucha parte de este 40% pues va dirigida a la nube. O sea, no será un porcentaje altísimo, pero un buen porcentaje se corresponde con la nube. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, ahora hemos pasado de tener pues todo físicamente, entre comillas, porque realmente es algo virtual, pero hemos pasado a tener todo físicamente en nuestra empresa, ¿no? A nosotros estar pues físicamente situados muy lejos de nuestra empresa, con lo cual o bien utilizamos la nube que nos facilita nuestra empresa o nuestros informáticos, ¿no? O utilizamos la nube que nos facilita, esto es mucho más inseguro, obviamente, que nos puede facilitar, pues bueno, una empresa externa. ¿Qué es la nube? Vale, esto es muy importante. Quizá debería haberlo mencionado antes, pero bueno, os lo digo ahora, lo siento. ¿Qué es la nube? Pues bueno, la nube vienen siendo pues unos servidores, y igual que para simplificarlo mucho, vendría siendo como si nuestro disco duro de nuestro equipo estuviese en red, en un servidor que está, pues bueno, en un centro de procesamiento de datos, muy lejos de aquí, o cerca, bueno, pero en una localización remota, con bueno, un ancho de banda enorme, con una capacidad enorme de procesamiento y que tengamos estos datos con una disponibilidad 24/7, ¿no? Que es lo principal. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se ha propiciado desde que ha empezado el tema de la pandemia. Es verdad que la nube ya era un tema que estaba muy candente, que venía pues muy fuerte, avanzando muy rápido,
pero bueno, en este último año pues se ha incrementado, pues como sabemos, muchísimo. La nube tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas pues podemos tener quizá que tenemos nuestros datos disponibles, no dependemos de un soporte físico real, como puede ser nuestro ordenador de sobremesa, bueno, ya veremos qué más dispositivos hay, nos los explicará nuestro invitado. Sin embargo, pues podemos tenerlo en una localización remota donde, bueno, se encargarán de que esté disponible. Si no se nos fastidia un disco duro, pues nos lo cambiarán. Y bueno, nos lo cambiarán, no, lo cambiarán y habrá con nuestros datos, habrá los datos de otros miles de personas, ¿no? Pero, sin embargo, podemos perder, por otra parte, un poco de privacidad. Un poco bastante. Sí, en función de los servicios, ¿no? Con quién los tengas contratados y qué políticas tengan. Bueno, que veremos estas opciones, ¿no? En la sección especial. Pero obviamente, bueno, tienes sus riesgos, ¿no? Con quién puedas contratar la nube o lo que bien decías, que la nube sea de tu propia empresa y sea totalmente seguro bajo las políticas de privacidad de tu empresa. Sí, sí. Hemos visto también mucho durante esta época. Voy diciendo esto un poquito para cerrar quizá esta noticia, que hemos visto mucho que la gente se ha dedicado también a utilizar, pues a lo mejor su Drive de Google, pues para pasarse datos comprometidos de la empresa. Quiero decir, pues yo me paso las nóminas, soy de recursos humanos y me paso las nóminas de mis empleados, ¿no? Pues hombre. Sin conocer el riesgo, claro, Sí, no hagamos eso, hablamos, no hagamos claro, eso. pero no se debe hacer. Claro, siempre que podamos hacer estas cosas, siempre que tengamos la opción de hacer estas cosas, es mejor evitarlo. Y bueno, esto sería un poquito la noticia para dar un poco de introducción al tema de la nube, que ahora nos pasará a explicar pues en más profundidad y espero que mejor nuestro invitado. Pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que es muy interesante. Y yo creo que sin más dilación podemos dar paso a nuestro invitado especial, que nos va a aportar mucha más información y nos va a ampliar un poquito todo este concepto de la nube. Muy bien, pues vamos allá con nuestra sección de nuestro invitado de hoy. Que bueno, creo que voy a dejar que se presente él mismo. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho, soy como mis dos compañeros, soy técnico informático y bueno, como comentó Miguel en el anterior podcast, pues gracias al maravilloso mundo de Internet y que todo el mundo a día de hoy solo saca las cosas malas, pero bueno, también tiene cosas buenas, pues nos conocimos y allá por hace 10 años o más de 10 años, o sea, imagínate lo que ha llovido que nos conocemos los tres y bueno, nos ha dado tiempo a batallar sobre muchas cosas, pero bueno, que me extiendo. Nada, pues estoy aquí para hablaros un poco del tema de la nube, de servicios a la nube, como ha comentado antes Miguel. Pues un poquito el tema de la nube, pues aplicado al tema de servidor de ficheros, que bueno, hay muchos servicios de nube, hay muchos tipos de servicios aplicados, pero bueno, hoy voy a hablar del tema de ficheros en la nube. Básicamente lo podemos englobar en dos grandes secciones. Una, lo que viene siendo así como las nubes, me gusta a mí decir las nubes privadas, es decir, las nubes que tenemos control total sobre ellas, y las nubes comerciales, por así decirlas, que son pues las que todos conocemos y a día de hoy usamos, que son pues tanto Google Drive como OneDrive, bueno, pues de las grandes multinacionales. Cosas positivas y cosas negativas, esto es como todo. Vamos a meternos, por ejemplo, primero en el tema de las nubes comerciales, como me gusta decir a mí. Cosas positivas, sobre todo, tema de que es gratuito. Tanto muy importante. A día de hoy es muy importante. Tanto las de Google Drive como OneDrive es tema gratuito y sobre todo también la facilidad de acceder a ellas. Simplemente con el hecho de tú tener una cuenta en Gmail o tener una cuenta en Hotmail, ya tienes acceso a ambas nubes. Partes negativas. Parte número uno, pues que obvio, es gratuito, pero no todo.
te ofrecen una limitación de espacio. Creo recordar que en Gmail, en Drive son aproximadamente unos 15 gigas, una cosa así. Sí, en OneDrive creo que son 5. 5 gigas y en un Drive de Google creo que son 15. Sí. Sí. No está mal si eres, como digo yo, un usuario de andar por casa. Es decir, me subo mis fotos de las vacaciones, mis vídeos para pasar a mis amigos y demás. Claro, ¿esto qué conlleva? Que para el tema de empresas o pequeñas empresas, pues ahí entramos en el problema de si quieres más espacio, obviamente tienes que pagar. Esto tiene, como os he comentado, sus cosas buenas, tanto también como que tus ficheros y tus datos están en dos grandes multinacionales como son Google y Hotmail, es decir, con toda su seguridad, su sistema de seguridad, copias de seguridad, CPDs repartidos por todo el mundo, etcétera. Cosas negativas, sobre todo el precio. Que para grandes empresas igual sí es rentable, pero para una pequeña empresa, por ejemplo, no conviene contratar estos servicios porque son muy caros, básicamente. Luego, por contraposición, pues tenemos las nubes, que me gusta decir a mí, las nubes privadas, que son aquellas nubes que, bueno, no están pensadas para gente de casa, por así decirlo, porque requiere conocimientos informáticos. ¿Esto qué conlleva? Pues conocimientos informáticos respecto a saber montar un servidor, administración de servidores, conocimientos de red, bueno, un montón de conocimientos que con las comerciales, eso pues todo nos lo da el proveedor de servicios, que por otro lado está muy bien, también tengo que decir. Habría que, Nacho, quizá también a lo mejor tener en cuenta el tema de que, bueno, es verdad que con las comerciales, como decías tú ahora hace un momento, no tienes que hacer ninguna inversión, inicial al menos. Con estas no comerciales o que son para usuarios más técnicos, sí tienes que hacer una inversión en principio, ¿no? Quiero decir, tendrías que comprarte Claro, bien unos discos duros o algo. eso es, en estas pues hay que hacer una inversión inicial, pues respecto al servidor inicial, tema de discos, sobre todo también tema de pues tener al final lo que es la línea de internet, línea de corriente eléctrica, etcétera. O sea, no es gratuito el software de uso, pero no así el contenedor, por así decirlo, y todo lo que conlleva el mantener esta nube, por así decirlo. Dentro de las nubes privadas, como me gusta a mí decirlo, ¿vale? Yo diferencio a dos marcas de software, sobre todo. Una es OnCloud y otra Nextcloud. Para los que no conozcan, son dos software libre, ¿vale? O sea, que se puede instalar en cualquier lado, es gratuito. Y lo podéis instalar sobre todo en servidores Linux. Vamos, es mayormente el potencial que tiene de alojamiento este tipo de software. Está muy bien, como decía, es tema gratuito, pero claro, ya tienes que con lo que conlleva con ello, pues tener un servidor, tener un alojamiento y tener sobre todo mucho espacio. Esto tiene sus pros y sus contras. Sus pros, por así decirlos, pues eso, el tema de que controlo todo el software que conlleva, control de usuarios, permisos sobre todo de mis ficheros, sé en todo momento dónde se encuentran mis ficheros y también sobre todo, pues si que ocurre algún problema o cualquier cosa, pues lo puedo solucionar, si sé, al instante. ¿Cosas negativas? Sí. Una consulta, Nacho. A ver si nos puedes aclarar, porque tengo esta duda ahora mismo. ¿En este tipo de nubes tendríamos algún tipo de monitorización incluida en sí en el propio sistema? ¿O tendríamos que depender de, bueno, directamente pues hacer pues un htop en el propio Linux que tengamos montado o directamente instalar un servidor de monitorización como sea pues un Zabbix o un... Puedes hacerlo de varias Nagios? maneras. Puedes o montarte un servidor de monitorización externo o estas propias herramientas traen pues un pequeño registro de eventos, nada, es muy básico que te muestra pues la cantidad de recursos consumidos en el momento, tanto de recursos del servidor como recursos de monitorización de red. Es decir, si hay algún pico de red o cuánto se está consumiendo en ese momento, incluso qué usuarios están conectados, vamos. Te permite un sistema de monitorización las propias herramientas, pero es
muy básico, no es como por ejemplo un sistema de monitorización Zabbix, Sí. Nagios, que eso te muestra más a fondo. Características principales entre uno y otro. Bueno, comentar que Nextcloud está basado en OnCloud, ¿vale? OnCloud fue el primero que salió y Nextcloud está basado en OnCloud. Y como característica sobre todo principal es Nextcloud es totalmente libre, ¿vale? No hay no hay ninguna limitación respecto al uso de la herramienta ni nada. Y OnCloud sí que tiene características premium, es decir, te ofrecen el software para tu uso sin límite, lo que tú quieras, no requiere suscripción ni nada, pero sí que tiene ciertas funcionalidades que allá sí que requiere la licencia Enterprise, que se llama. Que esa sí tiene un coste. Una pregunta, Nacho, ¿me puedes dar aquí algún ejemplo para que también se pueda hacer una idea a la gente de que alguna función cualquiera que nos permitiría La obtener parte de con... premium de empresa, Claro. ¿no? Sí, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de en Nextcloud, por así decirlo, ¿vale? Tú puedes poner unas funcionalidades que sea un requerimiento mínimo de contraseñas. Es decir, pues como Sí, poner una complejidad. minúsculas caracteres, poner pues eso, mayúsculas y minúsculas, y por ejemplo en OnCloud no. Esa es una función Enterprise. Otra de las funcionalidades, por ejemplo, es la comprobación, la autenticación SSO en Single Sign-On para una empresa y demás. Esa Nextcloud te la ofrece totalmente gratuita, como he comentado, pero OnCloud sí que requiere la función Premium. O sea, te digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También comentar, por ejemplo, que sí que tienen yo lo descubrí hace poco y me resulta bastante curioso, que ambas herramientas sí que tienen un sistema de soporte detrás, es decir, un helpdesk por detrás. Esto obviamente los dos no es gratuito, sino que a partir de ciertos usuarios, por ejemplo, comentar que OnCloud es a partir de los 3.000 euros para 50 usuarios al año, ¿vale? Eso es soporte 24/7, cualquier tipo de soporte. Y por ejemplo en Nextcloud, pues comentar que son alrededor de unos 1.900 euros a partir de 50 usuarios. O sea, ¿qué ventajas, por ejemplo, de Nextcloud sobre OnCloud, que aparte de ser gratuito y ofrecerte todas las funcionalidades de la propia herramienta, pues la verdad que también te ofrece un soporte bastante más barato que, bueno, a los días de hoy sí que está bastante bien. Esos 1.000 euritos se Sí, notan. sí, eso se nota. Para ampliar más memoria. Y bueno, así como Em, último comentar, por ejemplo, que como diferencias entre una y otra también, pues el soporte sobre las aplicaciones de móviles, que hoy en día no es tan común, pero bueno, comentar también que Nextcloud sí que te permite instalar, las dos te permiten instalar aplicaciones sobre el móvil, ¿vale? Pero Nextcloud está pensado también para Windows Phone, que hoy en día no se utiliza tanto, pero bueno, que también está ahí para algún nostálgico. Y OnCloud no, por ejemplo. ¿Qué más dispositivos así que podamos nosotros montar por nuestra cuenta? Como comentabas que estos son... ¿Qué más podríamos montar? Si nos puedes decir, Nacho. Eso, de almacenamiento gratuito, por ejemplo, hay otra que a mí también me gusta que se llama FreeNAS. ¿Mm? Es como hoy en día que también ha salido el tema de pues las NAS y demás, pues FreeNAS lo que te hace es te virtualiza un sistema NAS, ¿vale? En un equipo el que tú quieras de forma gratuita. Comentar, por ejemplo, que este sistema, el FreeNAS, no es solo un NAS como almacenamiento de ficheros, sino que también te permite la virtualización de máquinas en ese dispositivo. Lo cual es un sistema, como por ejemplo a día de hoy, pues no sé, comentar algunos así sistemas de NAS conocidos como QNAP, como Synology, que son así los más conocidos, pues ¿Mm? este sistema de software del FreeNAS que no solo te permite almacenar ficheros, sino que también llega al extremo de que te permite virtualizar máquinas sobre él. Sí, que eso también Y te lo ofrecen otras variantes como la de Synology, pero Eso es. obviamente con un Obviamente coste de tienes que pagar, licenciamiento y... correcto, tienes que pagar lo que es la NAS Synology, que también te dejas ahí tu sí, buenos dinero. dineros. tus eurillos. Y una última cosa, Nacho. ¿Qué nos puedes decir también un poco sobre el tema de las NAS? No sé qué te parecen, si nos puedes dar un poquito de tu opinión. Si lo ves como mejor opción
quizá para a lo mejor no tan grandes empresas y a lo mejor un usuario tampoco tan técnico como para un cloud, quizá puede ser que como que cubra ese vacío entre usar una nube de Google o de OneDrive o Dropbox, por ejemplo, y entre OnCloud y Nextcloud, que lo tienes que montar tú en tu casa. Y a ver, yo el sistema de NAS me gusta siempre pensar que eso, que es para personas de a lo mejor o un sitio de no más de 5 o 7 personas, por así decirlo. Te ahorra mucho la vida. Yo digo que la NAS sustituye al informático respecto al servidor de ficheros y demás. Porque la verdad es que son muy prácticas y son muy, muy útiles. Vamos, te compras lo que viene siendo la máquina, ya sea los más conocidos, Synology y QNAP. Y como digo yo, es darle todo siguiente, siguiente, siguiente. Te permite almacenar ficheros, te permite virtualizar máquinas, instalar aplicaciones, vamos, un montón de cosas. Ya te digo, para gente así que es un pocos usuarios y necesitan sobre todo compartir ficheros y sobre todo, y muy importante, hacer copia de ficheros. Una NAS está muy, yo, vamos, la recomiendo. Además, yo creo que también es interesante saber que dentro de estas NAS pues tenemos diferentes gamas que pueden ir un poco orientado a esos diferentes tamaños de empresa o diferentes utilidades, porque si yo no recuerdo mal, cuando estuve mirando un poco el mercado tenías NAS desde 150 euros, 200 euros las más básicas a más de 1000 euros las más completas. Entonces, qué bueno que también podéis ajustar un poco vuestro presupuesto a esa, pues a esa cantidad de gente que tengáis en vuestra empresa o directamente al uso que le vayáis a dar. Sí, al final es Sí, como un servidor, o sea, no deja de ser un servidor y al final pues eso, dependiendo del uso y características que necesites, pues meter más o menos dinero al fin y al cabo. sí, también es interesante tener, o sea, tener en cuenta la opción, creo yo, que es, o sea, la característica que nos ofrece las NAS quizá con respecto a estos otros servicios es toda la gama de aplicaciones que podemos montar dentro de ellas. Quizá pues podemos montar pues hasta desde un servidor Apache, para quien no lo sepa, usuarios menos técnicos, viene siendo un servidor para montar páginas web. Desde un servidor Apache podemos montar pues es que lo que queramos, un servidor de descargas, podemos montar un Plex que viene siendo un servidor multimedia para ponernos nuestras Sí, películas un que hayamos servidor de correo, descargado, lo que tú necesites, vamos, lo que básicamente. necesitemos. Algunas incluso hasta permiten, bueno, a estas alturas casi todas, virtualizar. Sí, vamos, ya te digo, te permite también en función del software que tú tengas, pero vamos, te permiten un montón de cosas, como comentabas, desde un servidor hasta un CRM, un montón de cosas. Vamos, yo he visto hasta servidores de Git de programación para subir código de programación, comprobadores de código de programación. Vamos, yo la Sí, verdad que te dejan instalar hasta sus propias herramientas de Word y Excel de open source para que puedas directamente abrir tus archivos en el propio sistema operativo. sí, incluso también aparte hay paquetes, comunidad, es gente que pues eso, fanática pues en este caso, por ejemplo, de Synology y de QNAP, por así decirlo, que desarrollan sus propios paquetes y los ofrecen a la comunidad para que tú los instales en la propia NAS y le des funcionalidades añadidas a las herramientas. Importante, así como dato, no sé si queréis ya un poco para cerrar, porque creo que nos estamos yendo un poquito de tiempo. Importante como dato, recordad que las NAS vienen sin discos duros. No cometáis el error de comprar la NAS, montarla en Y es casa muy y no importante. tener discos duros. No hagáis como yo cuando no tenía ni idea, que compré una NAS y luego tuve que comprar los discos duros porque creía que venían con discos. Eso es muy Eso importante, eso es. es muy importante. Suele pasar, suele pasar. La primera vez, Sí, eso es muy importante porque si no la sí. tienes ahí como una caja de zapatos. Quería dar un último detalle, que es que también las NAS nos permite el tema de redundancia de datos. Ya para cerrar, no quiero quizá alargarnos más en este tema, que podríamos estar aquí pues 3 días hablando de una NAS, pero que nos permite el tema de redundancia de datos. Quiero decir, podemos montar varios discos duros dependiendo desde uno. Bueno, no, desde dos, perdón. No creo que ninguna NAS lleve un disco duro solo. Desde Sí, sí, dos las hasta hay.
¿Las hay? Pues mira, hay buen apunte. Pues desde un disco hasta 8 o incluso no sé si hay alguna que lleve 12, pero por lo menos hasta 8 discos que yo haya visto, donde podemos pues, montar un RAID 1, 5, 10, lo que queramos. Lo cual, bueno, para usuarios menos técnicos, un RAID lo que nos permite es tener, dependiendo del tipo de RAID que montemos, nos permite tener, bueno, los datos replicados en 2 discos a la vez o, bueno, otro tipo de RAIDs más complejos, que tampoco vamos a entrar aquí, que creo que no procede, ¿no? Bueno, y creo que con esto pues podemos dar por cerrada esta sección. No sé si queréis añadir algo más o podemos cerrar aquí, chicos. Yo solamente agradecer a Nacho el tiempo que ha dedicado a explicarnos con tanto detalle, pues un poco todo este mundo que yo creo que cada vez va a estar más presente en las pequeñas y medianas empresas, incluso en los hogares pues de esos editores de vídeo autónomos o fotógrafos que empiezan a quedarse sin espacio en sus casas y empiezan a buscar alternativas como locos. Así que nada. Muchas gracias, Nacho, y Gracias a vosotros. esperamos verte más a menudo en estos podcasts. Seguro que sí. Gracias a vosotros, chicos, por haberme invitado y espero desde mi pequeño conocimiento haber aclarado un poco o haber abierto un mundo de posibilidades, un nuevo mundo de descubrimiento a la gente. Seguro que sí. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Muy bien, y para cerrar el podcast de hoy, pues os traemos la siguiente recomendación. Son 4 aplicaciones, tenemos 2 para gestionar contraseñas, una para usuarios más técnicos y otra para usuarios pues quizá de un perfil más a nivel usuario final, y otras 2 aplicaciones, una que son para gestionar, generar contraseñas, no gestionarlas. La anterior era para gestionarlas, esta es para generarlas. Son 2 aplicaciones, una también para un usuario más estilo usuario final y otra para un usuario más técnico. Va a empezar Fabio explicándonos un poquito esto. Adelante, Fabio. Gracias, Miguel. Yo, bueno, os vengo a contar un poco las 2 herramientas que hemos elegido para el usuario menos técnico, ¿no? que pueda hacerlo sin necesidad de conocimiento sobre informática. El gestor de contraseñas que vengo a recomendar se llama KeePass. KeePass es una aplicación que quizás algunos de vosotros ya conocéis y es porque es uno de los gestores de contraseñas más apreciado en la actualidad. Esto es debido a la gran cantidad de opciones que tienen y que contribuyen a su fiabilidad en seguridad. KeePass es gratuito y seguirá siéndolo, y además lo bueno es que su código fuente está disponible para todos los codificadores y desarrolladores. Esto lo que suele indicar al final es que va a ser un aplicativo que va a tener muchas actualizaciones, ¿no? Al final la comunidad contribuye a esta aplicación y todo este código fuente se pone en común para que la gente pueda descargarlo y utilizarlo. KeePass es una aplicación que nos descargamos en nuestro ordenador, ¿vale? Guardamos y que en cuanto ejecutamos nos va a pedir una contraseña maestra. Esta va a ser la única que vamos a tener que apuntar. Ya después de esto entramos en un panel bastante intuitivo en el que podemos gestionar nuestras contraseñas por categoría, podemos poner enlaces, el usuario, la contraseña, y lo que va a hacer esta aplicación es crear una base de datos que realmente es un archivo cifrado en nuestro ordenador que está protegido por esa contraseña maestra que vamos a tener que poner cada vez que iniciamos sesión. Es una aplicación súper fácil de utilizar, con muchos iconos, es muy vistosa, lo que nos va a ayudar muchísimo a gestionar nuestras contraseñas y que me parece muy necesaria hoy en día, ¿no? Al final tenemos muchísimas aplicaciones, tenemos muchísimas cuentas en diferentes herramientas web o nubes, redes sociales. Y para no caer en el utilizar siempre la misma clave, que es una vulnerabilidad enorme, pues esta aplicación nos puede ayudar a apuntar nuestras contraseñas de una forma que no sea apuntarlas en un papel, ¿no? Y un poco al hilo de KeePass, ¿no? KeePass sería el gestor de contraseñas, como bien hemos dicho. Tenemos LastPass.
LastPass sería el generador de contraseñas. Esto lo hemos metido en la parte un poco para el usuario común, porque es una herramienta que es web, en la que directamente vamos a ver un formulario para generar una contraseña segura, en el que vamos a poder indicarle la longitud de la contraseña y algunos parámetros como que tenga mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, que sea fácil de leer, que sea fácil de decir. Bueno, y directamente, una vez hayamos seleccionado esos parámetros, nos la va a generar y podemos copiarla y almacenarla en nuestro KeePass. Así que ya sabéis, si tenéis complicaciones para gestionar vuestras contraseñas, estas dos herramientas pueden ser de mucha utilidad. Y ahora, pues yo creo que podemos ya pasar con el perfil un poquito más técnico y a ver qué nos tiene preparado Miguel. Sí, quería hacer un apunte sobre sobre tu generador de contraseñas, ¿vale? Que es el LastPass, que es que, bueno, cuando generéis una contraseña por internet, no escribáis esa contraseña. O sea, no cojáis esa contraseña que se os ha generado porque no sabéis dónde esa contraseña, si se está guardando en una base de datos o qué está pasando con ella. Si queréis coger esa contraseña, pues cambiad unos caracteres, pues mayúsculas por minúsculas, añadid un símbolo o 2 o 3 o lo que queráis y después ya cogéis esa contraseña y la guardáis en vuestro equipo o la utilizáis para lo que queráis. Sí, la hacéis un poco más vuestra. Eso es. Y nada, vamos a pasar un poquito con las dos aplicaciones más técnicas. Por una parte tenemos Syspass, que es un servidor para Linux que nos permite gestionar nuestras contraseñas como decía. ¿Vale? Este servidor lleva un servidor web, lleva una base de datos en este caso en MariaDB, creo que también admite MySQL, pero con MariaDB funciona fijo porque es con lo que le he usado yo. Lleva PHP, tiene que ser mayor a 7.0 y bueno, necesita después una serie de dependencias que bueno, no vamos a mencionar aquí, pero que necesita unas cuantas dependencias más. Instalamos esta aplicación con nuestro Apache, o lo que sea, con nuestro MariaDB, con nuestro PHP, entramos vía web en una IP que tengamos esa máquina virtual. Como ya he dicho, tiene que estar instalado en un Linux. Puede ser un Debian, un Ubuntu, un CentOS, lo que queramos. Y nada, una vez que instalamos esta aplicación, accedemos vía web y tenemos pues un panel muy vistoso, muy agradable al usuario, donde podemos pues generar nuestras contraseñas, podemos gestionarlas, crear categorías, crear etiquetas, incluso gestionar contraseñas para distintos clientes. Es como un paso más que el KeePass que nos comentaba Fabio, porque podemos gestionarlo un poco más a nivel de tener muchos clientes, tener distintos usuarios, gestionar permisos por usuarios si queremos que puedan ver determinadas contraseñas. Después ya tenemos todo el tema de si queremos hacerlo un poco más seguro, podemos forzar que se modifique por HTTPS, o sea, que se acceda solo por HTTPS, lo cual es, protocolo seguro web. Y bueno, es un poco una aplicación pues más potente y sí que tengo que decir que como desventaja, la primera vez es muy liosa porque las contraseñas no se llaman contraseñas, se llaman cuentas. Entonces, cuando le das a crear una contraseña, te sale crear nueva cuenta y ahí ya empieza un lío con los nombres tremendo. Las traducciones, ¿no? Es maravilloso las traducciones. Eso es. Y nada, comentar simplemente eso. Después, ¿qué ventajas tenemos con respecto al KeePass? Para mencionarlo así rápido, ventajas y desventajas. Pues como desventajas tendríamos que es más complejo de montar, porque bueno, tenemos que saber un poco de Linux y un poco de sistemas. Y como ventajas, pues tenemos un montón que podemos acceder vía web desde cualquier equipo de la red, podemos gestionar permisos de usuarios, nuestras contraseñas van cifradas, bueno, igual que en KeePass, pero además tenemos una contraseña maestra para cuando tengamos que hacer algún tipo de cambio. Bueno, podemos securizar como queramos el servidor Apache o en Jinx o lo que tengamos montado, porque al final, bueno, es un poco más, ir un paso más, podríamos decir. Uh-huh. Y no quiero entrar mucho más en detalle porque, bueno, ya nos pondríamos mucho más técnicos y bueno, tampoco tiene mucho sentido hacer ahora aquí un tutorial de cómo montar el Syspass. Solo mencionar que en Debian da ahí un problema con las dependencias, pero bueno, fácil de solucionar.
haciendo un par de búsquedas en Google. Y como otra herramienta para generar contraseñas traigo el PWGen, que también es una herramienta para Linux, muy sencilla, muy sencilla. Se instala pues de forma muy fácil, pues tanto en Linux, en Ubuntu con apt-get install, en Debian también con apt install y bueno, después pues quizá un Arch con un pacman-s, muy sencillo. Y pondríamos pwgen. Nos instala el programita en cuestión y podemos generar nuestras contraseñas con distintos comandos, como ya sabemos cómo funciona en Linux, con "-c", pues escogemos la longitud de la contraseña, pues no recuerdo ahora mismo, pero con "-a" creo que escogíamos si era mayúsculas o minúsculas, si incluía mayúsculas o minúsculas. Y podemos ir gestionando las contraseñas, también el número de contraseñas que queremos que nos genere, y nos van generando contraseñas aleatorias. Con lo cual, pues también, a diferencia de las PAS, pues es como más, un poquito más completo y sabemos que esas contraseñas no se están guardando en ningún sitio porque se están generando en nuestro equipo. También mencionar que requiere un paso más, igual que el SysPass, es decir, requería era una vuelta de tuerca más que el KeePass, pues el PWGen es otra vuelta de tuerca más que el LastPass, ya que, bueno, en LastPass accedemos a una web y generamos la contraseña. Aquí tenemos que, pues, ya meternos un pelín, zambullirnos un pelín en la terminal de Linux y escribir ahí 4 comandos. Sí, o instalarte el mismo Linux si no lo tienes, ¿no? No es lo habitual. Sí. Y que bueno, creo que con esto ya podemos cerrar el podcast de hoy. No sé qué te parece. Eso es, Miguel. Yo creo que ya por hoy hemos hablado suficiente y seguro que hemos saturado la cabeza de más de un oyente. Así que podemos dar por concluido el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.